La música resonaba en el salón de bodas mientras los invitados celebraban lo que parecía ser el día más feliz en la vida de Elena. Su vestido blanco brillaba bajo las luces doradas, y su sonrisa irradiaba la felicidad de una mujer que finalmente había encontrado el amor verdadero. Pero detrás de esa sonrisa perfecta se escondía una historia que pocos conocían, una historia que estaba a punto de tomar un giro inesperado que cambiaría todo para siempre. Ricardo, su flamante esposo, parecía el hombre perfecto. Alto, elegante, con una sonrisa encantadora que había conquistado no solo a Elena, sino también a toda su familia. Durante 2 años de noviazgo, había sido el novio ideal, atento, cariñoso, y siempre presente en los momentos importantes. Sin embargo, había algo que Elena no sabía, algo que estaba oculto bajo esa fachada perfecta y que pronto saldría a la luz de la manera más dolorosa posible. La ceremonia había transcurrido sin contratiempos. Los votos se habían intercambiado con lágrimas de emoción, las fotografías capturaron cada momento mágico, y ahora llegaba el momento de la recepción. Los invitados se preparaban para brindar por los recién casados cuando Ricardo tomó el micrófono. Elena lo miró con curiosidad, pensando que tal vez quería dedicarle unas palabras románticas frente a todos sus seres queridos. Pero lo que salió de los labios de Ricardo no fueron palabras de amor. Con una sonrisa cruel que Elena nunca antes había visto, comenzó a hablar de una manera que helaba la sangre. Sus palabras eran como dagas que atravesaban el corazón de su recién esposa, revelando secretos que ella creía enterrados para siempre. La humillación pública que siguió fue tan devastadora que algunos invitados no pudieron contener las lágrimas, mientras otros simplemente no podían creer lo que estaban presenciando. Elena se quedó paralizada, sin poder procesar completamente lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que el hombre que acababa de prometerle amor eterno la estuviera destrozando de esta manera frente a familiares y amigos? Sus padres la miraban con una mezcla de shock y dolor, mientras sus amigas intentaban comprender cómo habían llegado a este momento tan terrible. Pero la vida tiene una forma misteriosa de equilibrar las cosas. Lo que Ricardo no sabía era que sus propias acciones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que lo llevarían por un camino que jamás había imaginado. Sus palabras crueles no solo herían a Elena, sino que también revelaban su verdadero carácter ante personas que tenían el poder de cambiar su destino completamente. Mientras Elena luchaba por mantener la Kempoucher frente a la humillación más grande de su vida, fuerzas que ninguno de los dos podía controlar ya se habían puesto en marcha. La venganza que Ricardo creía estar ejecutando perfectamente estaba a punto de convertirse en su propia perdición, y Elena, sin saberlo aún, estaba por descubrir una fortaleza interior que ni ella misma conocía. La pregunta que quedaba flotando en el aire era simple pero poderosa: ¿qué había motivado a Ricardo a destruir a la mujer que supuestamente amaba en el día que debería haber sido el más feliz de sus vidas? Para entender completamente la crueldad de lo que estaba sucediendo en ese momento, es necesario retroceder 3 años en el tiempo, cuando Elena y Ricardo se conocieron en una cafetería del centro de la ciudad. Elena trabajaba como contadora en una empresa familiar, llevando una vida tranquila y modesta junto a sus padres. Era una mujer trabajadora que había logrado salir adelante después de una infancia llena de dificultades económicas que su familia prefería mantener en privado. Ricardo había llegado a su vida como un regalo del destino. Era representante de ventas de una empresa importante, siempre bien vestido, conduciendo un auto nuevo, y con historias fascinantes sobre sus viajes de negocios. Desde el primer encuentro, mostró un interés genuino por Elena que la hizo sentir especial de una manera que nunca antes había experimentado. Le enviaba flores sin motivo, la llevaba a restaurantes elegantes, y siempre tenía tiempo para escucharla hablar sobre sus sueños y aspiraciones. Durante los primeros meses de relación, Ricardo se convirtió en el novio perfecto que toda mujer desearía tener. Conoció a los padres de Elena y rápidamente se ganó su confianza y cariño. Ayudaba en la casa familiar, participaba en las reuniones familiares, y siempre hablaba del futuro que quería construir junto a Elena. Incluso llegó a mencionar que quería formar una familia con ella y darle la estabilidad económica que se merecía. Sin embargo, había momentos extraños que Elena decidía ignorar por amor. Algunas veces Ricardo hacía comentarios sarcásticos sobre su trabajo o su forma de vestir, pero siempre lo justificaba diciendo que era porque quería lo mejor para ella. Ocasionalmente llegaba tarde a las citas con excusas elaboradas, y cuando Elena intentaba contactarlo durante el día, no siempre respondía inmediatamente. Pero estos pequeños detalles se perdían entre los gestos románticos y las promesas de un futuro brillante juntos. Lo que Elena nunca supo fue que Ricardo había estado investigando su pasado desde el principio. Había descubierto información sobre la situación económica de su familia durante su adolescencia, detalles que Elena consideraba dolorosos y que solo había compartido con él en momentos de máxima intimidad y confianza. También había averiguado sobre una relación anterior que Elena había tenido años atrás,
una relación que había terminado de manera complicada y que ella prefería mantener en el pasado. Mientras Ricardo planeaba meticulosamente la propuesta de matrimonio, también estaba recopilando cada secreto, cada momento vulnerable que Elena había compartido con él. Sus preguntas aparentemente inocentes sobre su pasado no eran producto de la curiosidad amorosa, sino parte de un plan más oscuro que tenía en mente desde mucho tiempo atrás. La propuesta de matrimonio había sido perfecta, llena de detalles románticos que hicieron llorar de emoción a Elena. Pero ahora, parada frente al micrófono mientras su esposo revelaba sus secretos más íntimos, comenzaba a comprender que todo había sido una actuación cuidadosamente orquestada. La pregunta que la atormentaba era por qué alguien invertiría tanto tiempo y esfuerzo en construir una relación solo para destruirla de manera tan cruel. El silencio en el salón se volvió ensordecedor mientras Ricardo continuaba su cruel monólogo. Con cada palabra que salía de su boca, Elena sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos cubriendo sus bocas con las manos en señal de shock, mientras otros simplemente no podían apartar la mirada de la escena que se desarrollaba frente a sus ojos. Queridos familiares y amigos, continuó Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, quiero compartir con ustedes algunas cosas interesantes sobre mi querida esposa que tal vez no conocían. Sus palabras goteaban veneno mientras procedía a revelar detalles íntimos sobre la situación económica que la familia de Elena había atravesado años atrás, cuando perdieron su casa y tuvieron que mudarse con parientes lejanos durante varios meses. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, pero algo dentro de ella se negaba a permitir que Ricardo la viera completamente quebrada. A través de su dolor, logró notar algo que la sorprendió. La expresión en el rostro de don Alberto, el padre de Ricardo, no era de diversión o complicidad, sino de absoluta vergüenza y horror. El hombre mayor se había puesto de pie y caminaba lentamente hacia donde estaba su hijo, con una expresión que Elena nunca había visto antes. Mientras tanto, Ricardo continuaba con su humillación pública, revelando detalles sobre la relación anterior de Elena con un compañero de universidad que había terminado de manera dolorosa. Habló sobre las cartas de amor que ella había escrito, sobre las promesas que había hecho, y sobre cómo esa relación había terminado cuando descubrió que él la estaba engañando. Cada detalle que Ricardo revelaba era información que Elena le había confiado en momentos de vulnerabilidad absoluta, creyendo que estaba compartiendo su corazón con alguien que la amaba. Pero algo inesperado comenzó a suceder entre los invitados. María, la mejor amiga de Elena desde la infancia, se puso de pie con determinación. Su rostro mostraba una mezcla de indignación y algo más, algo que parecía conocimiento. Caminó directamente hacia donde estaba un grupo de invitados que Elena no reconocía completamente, personas que aparentemente habían venido del lado de Ricardo. Cuando María comenzó a hablar con ellos en voz baja, Elena pudo ver cómo sus expresiones cambiaban de confusión a algo que parecía reconocimiento y luego a disgusto. Don Alberto finalmente llegó hasta donde estaba su hijo y le puso una mano firme en el hombro. «Basta, Ricardo», le dijo en voz baja pero lo suficientemente alta para que varios invitados pudieran escuchar. «Esto no es lo que acordamos». Esas palabras cayeron como una bomba en medio del ya tenso ambiente. ¿Qué habían acordado? ¿Quién más estaba involucrado en esta humillación planificada? Ricardo se giró hacia su padre con una expresión de irritación, pero don Alberto no retrocedió. En cambio, tomó el micrófono de las manos de su hijo y se dirigió a los invitados con una voz temblorosa por la emoción. «Señoras y señores, lamento profundamente lo que acaban de presenciar. Mi hijo ha actuado de una manera que va contra todos los valores que intenté inculcarle durante su crianza». Mientras esto sucedía, Elena notó que su hermano menor, Carlos, había desaparecido del salón. Conociendo su carácter protector, esto no podía significar nada bueno. Carlos siempre había sido el defensor de la familia, y Elena sabía que él no permitiría que nadie lastimara a su hermana sin consecuencias. Su ausencia repentina del salón agregaba otra capa de tensión a una situación que ya se había vuelto insostenible. María regresó al lado de Elena, pero esta vez no venía sola. La acompañaba una mujer joven que Elena reconoció vagamente como alguien que había visto en las redes sociales de Ricardo, aunque él nunca la había mencionado directamente. La mujer se acercó a Elena con lágrimas en los ojos y le susurró algo al oído que hizo que Elena abriera los ojos con sorpresa y horror al mismo tiempo. «Él me hizo lo mismo hace 2 años», le dijo la desconocida en voz baja. «Me enamoré de él, me prometió matrimonio, y luego me humilló frente a toda mi familia cuando descubrió que había tenido problemas financieros en el pasado. Pensé que yo era la única, pero cuando María me contó lo que estaba pasando aquí, supe que tenía que venir a advertirte». Esta revelación cambiaba todo. Ricardo no era simplemente un hombre cruel que había decidido lastimar a Elena, era alguien que había hecho esto antes, alguien que tenía un patrón de comportamiento que sugería algo mucho más oscuro y calculado.
Elena comenzó a darse cuenta de que ella no había sido víctima de un momento de crueldad impulsiva, sino de un plan elaborado por alguien que aparentemente se dedicaba a buscar mujeres vulnerables para luego destruirlas emocionalmente. En ese momento, Carlos regresó al salón, pero no venía solo. Lo acompañaban dos hombres que Elena no reconocía, vestidos de manera formal pero con una presencia que sugería autoridad. Sus rostros serios y la forma en que se dirigieron directamente hacia donde estaba Ricardo hicieron que todos los presentes se dieran cuenta de que algo muy importante estaba a punto de suceder. La tensión en el salón había alcanzado un punto crítico. Elena se encontraba en el centro de una tormenta que había comenzado como su día más feliz y se había convertido en su peor pesadilla, pero ahora parecía que fuerzas que ella no controlaba estaban convergiendo para crear un desenlace que nadie había anticipado. Los dos hombres que acompañaban a Carlos se identificaron discretamente como investigadores privados, y su presencia inmediatamente cambió la dinámica de toda la situación. Mientras se acercaban a Ricardo, Elena pudo escuchar fragmentos de su conversación que la dejaron completamente atónita. No habían venido por la humillación que acababa de presenciar, sino por algo mucho más serio que había estado investigando Carlos durante las últimas semanas. Señor Ricardo Mendoza, dijo uno de los investigadores en voz baja pero firme, necesitamos hablar con usted sobre ciertas inconsistencias en su información personal y profesional. Ricardo, que hasta ese momento había mantenido su actitud arrogante, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba mantener la compostura frente a los invitados que ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad y sospecha creciente. Carlos se acercó a Elena y le explicó rápidamente lo que había descubierto. Durante los últimos meses, había tenido una sensación extraña sobre Ricardo que no podía ignorar. Pequeños detalles no cuadraban, historias sobre su trabajo que cambiaban ligeramente cada vez que las contaba, referencias profesionales que parecían vagas, y una falta general de amigos cercanos o colegas que conocieran realmente su pasado. Estas dudas habían llevado a Carlos a contratar discretamente a los investigadores para verificar la información básica sobre el futuro esposo de su hermana. Lo que habían descubierto era mucho peor de lo que Carlos había imaginado. Ricardo había estado viviendo bajo una identidad parcialmente falsa durante los últimos 3 años. Su verdadero nombre era Ricardo Vázquez, y tenía un historial de relaciones fraudulentas que se extendía por varios estados del país. Su modus operandi era siempre el mismo: se acercaba a mujeres trabajadoras de familias de clase media, construía relaciones serias con ellas, y luego las abandonaba después de obtener acceso a sus ahorros, propiedades familiares o información que podía usar para chantajearlas posteriormente. La mujer que María había traído no era la única víctima anterior de Ricardo. Los investigadores habían identificado al menos 4 casos similares en los últimos 5 años, todos con el mismo patrón: cortejo intensivo, promesas de matrimonio, obtención de información personal sensible, y luego una humillación devastadora que dejaba a las víctimas tan traumatizadas que raramente buscaban ayuda legal o denunciaban lo sucedido. Mientras esta información se revelaba en voz baja entre Elena, Carlos y los investigadores, Ricardo parecía haber percibido que algo estaba terriblemente mal. Su confianza inicial había sido reemplazada por una mirada nerviosa que recorría constantemente la habitación, como si estuviera buscando una ruta de escape. Don Alberto, quien había permanecido cerca de su hijo después de quitarle el micrófono, comenzó a alejarse lentamente cuando se dio cuenta de que la atención de los investigadores estaba centrada en Ricardo. Pero la segunda revelación impactante llegó cuando Elena descubrió que don Alberto no era realmente el padre de Ricardo. Los investigadores habían descubierto que Ricardo había convencido al hombre mayor, un viudo solitario con una pensión considerable, de que era su hijo perdido hace mucho tiempo. Durante 2 años, Ricardo había estado viviendo en la casa de don Alberto, aprovechándose de su soledad y accediendo gradualmente a sus cuentas bancarias y documentos importantes. Esta información agregó una dimensión completamente nueva al horror que Elena estaba experimentando. No solo había sido víctima de una estafa emocional, sino que había sido testigo de cómo Ricardo había manipulado a un anciano vulnerable de la manera más cruel posible. Don Alberto, al escuchar parte de esta conversación, se desplomó en una silla cercana, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se daba cuenta de que la persona en quien había confiado como un hijo había estado abusando de él durante años. Los invitados comenzaron a darse cuenta de que algo muy serio estaba sucediendo más allá de la humillación inicial de Elena. Las conversaciones susurrantes se extendieron por todo el salón mientras las personas intentaban comprender la magnitud de lo que estaban presenciando. Algunos familiares de Elena se acercaron para formar un círculo protector alrededor de ella, mientras que otros invitados comenzaron a recordar detalles extraños sobre Ricardo que no habían considerado importantes anteriormente. María reveló entonces otra pieza crucial del rompecabezas. Durante las últimas semanas, había estado recibiendo mensajes anónimos de alguien que afirmaba conocer secretos oscuros sobre Ricardo.
Inicialmente había pensado que era alguien celoso o con intenciones maliciosas, pero ahora se daba cuenta de que probablemente había sido una de sus víctimas anteriores tratando de advertirles sobre lo que estaba por suceder. Los investigadores explicaron que Ricardo había estado preparando esta humillación como parte de un plan más amplio. Su intención no era simplemente lastimar a Elena emocionalmente, sino destruir su reputación y confianza de tal manera que no pudiera funcionar normalmente en su trabajo o relaciones futuras. Esto le daría a él un control psicológico sobre ella que podría explotar durante años, posiblemente extorsionándola con amenazas de revelar más información personal o incluso persiguiendo a su familia. La realización de que todo su matrimonio había sido una elaborada estafa diseñada no solo para humillarla sino para controlar su vida durante años llegó a Elena como una segunda ola de devastación. Pero esta vez, en lugar de sentirse completamente derrotada, comenzó a experimentar algo diferente, una ira fría y determinada que nunca antes había sentido. La presencia de los investigadores, el apoyo de su familia, y la evidencia de que Ricardo era un criminal habitual le dieron una perspectiva completamente nueva sobre su situación. Ricardo, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor, comenzó a moverse hacia la salida del salón. Pero su camino fue bloqueado por varios invitados masculinos que habían comprendido la situación y no tenían intención de permitir que escapara antes de que se resolviera completamente el problema. Ricardo intentó dirigirse hacia la salida del salón, pero se encontró rodeado por los familiares de Elena y varios invitados que habían comprendido la gravedad de la situación. Su rostro, que minutos antes mostraba una sonrisa cruel de satisfacción, ahora reflejaba el pánico de alguien que se daba cuenta de que su plan había salido terriblemente mal. Los investigadores se acercaron más a él, mostrando documentos que evidenciaban sus múltiples identidades falsas y el rastro de víctimas que había dejado a lo largo de los años. Ricardo Vázquez, dijo uno de los investigadores en voz alta para que todos pudieran escuchar, está bajo investigación por fraude, suplantación de identidad y extorsión emocional. Las autoridades ya han sido notificadas y están en camino. Esta declaración causó un murmullo de shock entre los invitados, pero también un sentimiento de justicia que comenzó a llenar el ambiente tenso del salón. Elena, que había permanecido en silencio procesando toda la información, finalmente encontró su voz. Se acercó al micrófono que su suegro falso había dejado sobre la mesa y lo tomó con manos firmes. Queridos familiares y amigos, comenzó con una voz que sorprendió a todos por su fortaleza, han sido testigos de algo que nadie debería experimentar en el día de su boda. Pero también han sido testigos de algo más importante, la prueba de que cuando las personas buenas se unen, la verdad siempre sale a la luz. Mientras Elena hablaba, Ricardo hizo un último intento desesperado por controlar la situación. Gritó que todo era una conspiración en su contra, que Elena y su familia habían planeado todo para arruinarlo. Pero sus palabras sonaban vacías y desesperadas frente a la evidencia abrumadora que tenían los investigadores. Don Alberto se acercó a él con lágrimas en los ojos y le dijo: «Hijo, pensé que eras la familia que había perdido, pero ahora veo que perdí mucho más que eso contigo». En ese momento llegaron las autoridades al salón. 2 oficiales de policía entraron discretamente y se dirigieron hacia donde estaba Ricardo. Pero justo cuando parecía que la situación había llegado a su resolución, ocurrió algo que nadie había anticipado. Una mujer elegante de mediana edad entró al salón acompañada de un abogado, y su presencia cambió completamente la atmósfera una vez más. «Disculpen la interrupción», dijo la mujer con una voz firme pero amable, «soy la detective privada Sofía Restrepo, y he estado siguiendo las actividades de este hombre durante más tiempo del que cualquiera de ustedes imagina». Se dirigió directamente a Elena y le explicó que había sido contratada por una organización que ayudaba a víctimas de estafadores emocionales. Habían estado construyendo un caso contra Ricardo durante meses, y la boda de Elena había sido la oportunidad perfecta para atraparlo en el acto. La revelación final fue que Elena nunca había estado realmente en peligro. La detective había estado trabajando en coordinación con Carlos desde el principio, y todo el plan para exponer a Ricardo había sido cuidadosamente orquestado. Incluso la humillación pública que Ricardo había planeado había sido anticipada y permitida para que se incriminara completamente frente a testigos. Elena se dio cuenta de que su hermano la había protegido de una manera que nunca podría haber imaginado, convirtiendo lo que parecía ser su peor día en el momento de justicia más dulce que había experimentado. Ricardo fue arrestado frente a todos los invitados, mientras Elena finalmente comprendía que a veces la vida no solo da lecciones a quienes las merecen, sino que también protege a quienes más lo necesitan. Mientras Ricardo era escoltado fuera del salón por los oficiales de policía, Elena sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Los invitados, que habían llegado esperando celebrar una boda, ahora eran testigos de algo completamente diferente, la caída de un hombre que había dedicado años a lastimar a mujeres inocentes.
El silencio que había dominado el salón durante la humillación inicial fue reemplazado por murmullos de alivio y apoyo hacia Elena. La detective Sofía Restrepo se acercó a Elena y le explicó cómo habían logrado coordinar todo sin que ella se diera cuenta. Carlos había contactado a la organización después de que sus sospechas sobre Ricardo se intensificaran, y juntos habían desarrollado un plan para proteger a Elena mientras recopilaban evidencia suficiente para asegurar que Ricardo enfrentara consecuencias legales reales. La boda había sido el escenario perfecto, porque Ricardo no podría resistir la tentación de ejecutar su plan de humillación frente a tantos testigos. Don Alberto, el anciano que había sido engañado por Ricardo durante 2 años, se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. «Querida muchacha», le dijo con voz temblorosa, «lamento profundamente haber sido parte involuntaria de este engaño. Ese hombre me hizo creer que era mi hijo perdido, y en mi soledad, quise creerle tanto que ignoré las señales de advertencia». Elena lo abrazó con compasión, entendiendo que él también había sido víctima de la manipulación cruel de Ricardo. Los padres de Elena, que habían permanecido en shock durante toda la revelación, finalmente se acercaron a su hija. Su madre la abrazó fuertemente mientras le susurraba palabras de amor y orgullo por la fortaleza que había demostrado. Su padre, un hombre de pocas palabras, simplemente la tomó de las manos y le dijo: «Hija, siempre supimos que eras más fuerte de lo que creías. Hoy nos demostraste que teníamos razón». Las otras víctimas de Ricardo, que habían estado presentes durante la revelación, se acercaron a Elena para agradecerle. Una de ellas le explicó: «Gracias a lo que pasó hoy, finalmente tenemos suficiente evidencia para asegurar que él pague por lo que nos hizo a todas. Tu valentía al enfrentar esta situación nos ha dado la fuerza para buscar justicia». Elena se dio cuenta de que su experiencia dolorosa había servido un propósito mayor: proteger a otras mujeres de convertirse en futuras víctimas. En las semanas que siguieron, Elena regresó a su trabajo con una perspectiva completamente nueva sobre la vida. La experiencia le había enseñado a confiar más en sus instintos y a valorar a las personas que realmente la amaban y la protegían. Carlos se convirtió en su héroe silencioso, y su relación como hermanos se fortaleció de una manera que nunca habían experimentado antes. Meses después, Elena recibió una carta informándole que Ricardo había sido sentenciado a varios años de prisión por sus múltiples crímenes. La justicia había prevalecido, y las víctimas finalmente habían encontrado paz. Elena guardó la carta como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad tiene una forma de salir a la luz. La vida le había enseñado a Elena que a veces las lecciones más valiosas llegan envueltas en experiencias dolorosas, pero que la fortaleza interior y el amor de la familia pueden convertir incluso la traición más cruel en una oportunidad de crecimiento y justicia. Su historia se convirtió en un testimonio de que ninguna persona merece ser humillada por amor, y que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Vestido de novia que Carmen había ayudado a elegir, sin saber que estaba siendo utilizada como un peón en el juego de venganza de un hombre despechado. Porque esa era la verdad que nadie más conocía. Roberto no había elegido a Sofía por amor. La había elegido porque sabía que eso destruiría a Carmen de una manera que ninguna otra cosa podría hacerlo. Era su forma de castigarla por haber descubierto sus infidelidades, por haber tenido el valor de confrontarlo cuando encontró los mensajes en su teléfono, por haberse negado a perdonarlo y olvidar como si nada hubiera pasado. La boda era un espectáculo impresionante. Rosas blancas y doradas decoraban cada rincón del elegante salón, los invitados vestían sus mejores galas, y la música suave creaba la atmósfera perfecta para lo que todos creían que era una celebración del amor verdadero. Pero Carmen sabía la verdad. Podía verla en la manera en que Roberto la miraba cuando nadie más estaba observando, en esa sonrisa fría y calculada que reservaba especialmente para ella. Durante la ceremonia, Roberto se las arregló para hacer que Carmen se sintiera invisible. Cuando el padre preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, sus ojos se posaron directamente en ella, desafiándola en silencio. Cuando llegó el momento de los votos, habló sobre el amor verdadero y la lealtad de una manera que sonaba como una burla dirigida específicamente a la mujer que había amado con todo su corazón. La familia de Carmen no entendía por qué parecía tan distante durante la celebración. Sus padres le preguntaban constantemente si se encontraba bien, preocupados por su expresión melancólica en lo que debería haber sido un día de alegría familiar. Sus tías comentaban en voz baja sobre lo pálida que se veía, y sus primos trataban de animarla con bromas y recuerdos de la infancia. Pero Carmen no podía explicarles que cada sonrisa que fingía le costaba un pedazo de su alma, que cada felicitación que ofrecía a los novios era como tragar vidrio molido. Lo que más le dolía era ver a Sofía tan genuinamente feliz. Su hermana menor irradiaba alegría, completamente ajena al hecho de que su matrimonio había nacido de la venganza y no del amor. Carmen se debatía entre el deseo de protegerla de la verdad y la necesidad de hacer que Roberto pagara por su crueldad.
¿Cómo podía destruir la felicidad de su hermana para exponer la maldad de un hombre que ya no valía ni un segundo de su tiempo? Pero el universo, como Carmen estaba a punto de descubrir, tiene sus propias maneras de equilibrar las cosas. El karma no siempre llega cuando lo esperamos, pero cuando llega, lo hace con una precisión y una justicia que ningún tribunal humano podría igualar. Durante la recepción, mientras Roberto se pavoneaba entre los invitados como el novio perfecto, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Al principio lo ignoró, pero las llamadas no paraban. Cuando finalmente contestó, su expresión cambió dramáticamente. Carmen lo observaba desde lejos, intrigada por el pánico que comenzaba a asomar en sus ojos. La conversación fue breve pero intensa. Roberto colgó el teléfono con las manos temblorosas y una palidez que contrastaba dramáticamente con la alegría fingida que había mostrado toda la tarde. Carmen no sabía qué había pasado, pero algo le decía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que ninguno de los presentes sabía era que esa llamada telefónica era solo el comienzo de una cadena de eventos que revelaría la verdadera naturaleza de Roberto y cambiaría el destino de todos los involucrados de maneras que nadie podría haber imaginado. El karma había comenzado su trabajo, y esta vez, no habría escapatoria posible. Carmen recordaba perfectamente el día en que todo había comenzado a desmoronarse. Había sido un martes ordinario de octubre, 3 meses antes de que Roberto le pidiera matrimonio a Sofía. Ella había decidido sorprenderlo en su apartamento con su comida favorita después de una semana particularmente difícil en el trabajo. Tenía las llaves de su casa desde hacía meses, y habían hablado sobre mudarse juntos después de graduarse. Todo parecía perfecto en su pequeño mundo de ilusiones. Pero cuando abrió la puerta, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. No era solo que Roberto estuviera con otra mujer. Era la forma en que reaccionó cuando la vio. No hubo disculpas desesperadas ni explicaciones balbucientes. En su lugar, Roberto la miró con una frialdad que Carmen nunca había visto antes, como si ella fuera una extraña que había interrumpido un momento privado. La otra mujer, una compañera de clase llamada Valentina, se había marchado rápidamente, claramente incómoda con la situación. Pero Roberto se había quedado allí, parado en medio de la sala, observando a Carmen con una expresión que ella tardó semanas en entender completamente. No era culpa lo que veía en sus ojos. Era resentimiento. Como si de alguna manera fuera culpa de ella haber descubierto su traición. Esa noche, cuando finalmente lograron hablar, Roberto le había confesado que llevaba meses sintiéndose atrapado en su relación. Dijo que Carmen era demasiado controladora, demasiado intensa, demasiado dependiente emocionalmente. Palabras que se clavaron en su corazón como dagas envenenadas, porque Carmen sabía que nada de eso era verdad. Ella había sido comprensiva cuando necesitaba espacio para estudiar, paciente cuando sus cambios de humor se volvían impredecibles, y siempre había respetado su independencia. Pero lo que más la había lastimado era la manera en que Roberto había torcido cada gesto de amor en su contra. Sus mensajes de buenos días se habían convertido en evidencia de su necesidad excesiva de atención. Sus planes para el futuro se habían transformado en presión para comprometerse. Su lealtad inquebrantable había sido redefinida como falta de confianza en sí misma. Durante las semanas que siguieron a su ruptura, Carmen había tratado de reconstruir su vida. Había derramado lágrimas hasta quedarse sin más que llorar, había analizado cada momento de su relación buscando señales que había pasado por alto, y había cuestionado cada aspecto de su personalidad que Roberto había criticado. Sus amigas la habían consolado, sus padres la habían apoyado, y lentamente había comenzado a sanar. Entonces Roberto había aparecido en su vida nuevamente, pero esta vez del brazo de Sofía. Al principio, Carmen había pensado que era una coincidencia cruel del destino. Sofía había conocido a Roberto en una fiesta universitaria unas semanas después de la ruptura, y había llegado a casa hablando de un chico maravilloso que había conocido. Carmen había escuchado las descripciones de su hermana con una mezcla de horror e incredulidad, reconociendo lentamente que el hombre perfecto de Sofía era su exnovio. Pero lo que realmente había abierto los ojos de Carmen fue una conversación que había escuchado por casualidad entre Roberto y uno de sus amigos en un café cerca de la universidad. Habían estado hablando sobre Sofía, y Roberto había mencionado lo satisfactorio que era ver el dolor en los ojos de Carmen cada vez que los veía juntos. Había descrito su relación con Sofía como la venganza perfecta y había comentado lo fácil que había sido conquistar a una chica tan ingenua e impresionable. En ese momento, Carmen había entendido que Roberto no solo había roto su corazón. Había decidido destruir su familia también. Los meses siguientes habían sido una pesadilla silenciosa para Carmen. Había tenido que fingir alegría por la felicidad de su hermana mientras internamente se moría de preocupación. Había escuchado a Sofía planear su boda mientras sabía que todo estaba construido sobre una mentira.
Había visto a Roberto integrarse perfectamente en su familia, ganándose el cariño de sus padres y la admiración de sus primos, todo mientras mantenía esa sonrisa secreta y cruel reservada especialmente para Carmen. Lo peor era que Carmen no podía hacer nada sin parecer la hermana celosa y amargada. ¿Quién le creería si contaba la verdad? Roberto había sido muy cuidadoso de mantener las apariencias, y Sofía estaba tan enamorada que defendía a su prometido de cualquier crítica, por pequeña que fuera.